Qué bueno saludarles otra vez. Qué bueno que den clic a este podcast, reflexión, como quieran llamarlo, para hablar un poquito de lo que dice el título, ¿no? Una iglesia que no crece, se estanca. Una iglesia que no crece numéricamente, no se ensancha. Qué divertido. Son de esas frases que usan los, entre comillas, exitosos del reino, ¿no es cierto? Los de mentalidad de reino, mente de reino. Es un reino que ellos mismos han creado, ¿no? El reino de ellos será, donde tienen súbditos, donde tienen gente que no es capaz de decirles que no a algo porque se pone complicada la cosa. Es una lástima. Pero cada vez hay más, tristemente, de este tipo de iglesias o denominaciones o qué sé yo cómo llamarles. Sectas. Bueno, sí, porque una secta se define, por ejemplo, cuando la persona de alguien humano es más poderoso, entre comillas, que el mismo Dios, ¿verdad? La gente tiene más respeto por el líder que por el eterno. Entonces, más o menos, eso define una secta, entre otras cosas. Pero bueno, no me tomaré mucho tiempo. Bíblicamente hablando, de ahí debemos partir. Y cuando nosotros queremos contrarrestar estos nuevos pensamientos, ¿verdad?, de nueva era, de gente como los que menciono, diciendo que una iglesia pequeña, numéricamente hablando, se estanca, lo contrarrestamos con la Biblia o con la misma vida de Jesús, ¿no es cierto? Jesús tuvo 12 y encima uno lo traicionó. 12 fueron los que estuvieron cerca de Jesús. Miles llegaban para que les diera de comer. 12 eran los que se quedaban con él, recogiendo los pedazos que sobraban. Y de esos 12, obviamente ya con el nuevo, con el sustituto de Judas Iscariote, hicieron cosas maravillosas y se cumplió la promesa de Jesús que les dijo: cosas mayores harán. En el primer sermón de uno se convirtieron miles, después más miles. Y bueno, la iglesia primitiva nos enseña la palabra en el libro de los Hechos, que dice que se reunían en casas, compartían todo, se dolían los unos con los otros, se gozaban por las alegrías de uno, se gozaban los demás, y por las tristezas de alguien se entristecían los demás, como lo dice Pablo cuando habla, ¿no?, de que somos un cuerpo. Dice que a veces las partes que nosotros vemos menos significativas son las más necesarias en un cuerpo, y que al final todos somos miembros de un cuerpo, y que se duele un miembro cuando el otro está enfermo y se goza un miembro cuando el otro logra algo, ¿no? Entonces, no es cierto que una iglesia pequeña, numéricamente hablando, se estanca, sobre todo cuando esa iglesia gira alrededor de Dios y de su palabra, cuando se aprende, cuando se cree firmemente. ¿Cuál es el éxito de una iglesia? Tenga 3 o 3,000. ¿Cuál es el verdadero éxito de una iglesia? Primero, que su pastor sea una persona estable familiarmente hablando. Ese es el éxito para empezar. Que sea un hombre que, aunque pecador, sea capaz de reconocer su maldad, sea capaz de reconocer que es necesitado del Señor, que sea un pobre en espíritu, como decía Jesús en la primera bienaventuranza del Sermón del Monte, que sus líderes que tiene a su alrededor, que su mesa ministerial, que sus ayudas sean personas capaces de poder decirle algo cuando no están de acuerdo. El éxito de una iglesia es
no tener a un dictador, no tener a un hombre altanero, prepotente. Por ahí comienza el éxito, ese es el verdadero éxito. Un hombre que pueda relacionarse con la iglesia, no que haya que pedirle una cita para hablar con él y te la deja hasta dentro de 3, 4 meses. No, eso no tiene nada que ver con éxito bíblico. Tendrá que ver con el éxito del marketing evangélico. Tendrá que ver con el éxito que vemos en la televisión, en los, entre comillas, grandes predicadores. Siervos, grandes siervos. No sé si son grandes o son siervos, pero bueno. Éxito no tiene que ver con escribir libros y vender 1 millón de libros alrededor del mundo. Eso no tiene nada que ver. Sobre todo cuando los libros son de éxito y superación y motivación. Eso se vende. El éxito de una iglesia es la cruz de Cristo. Es que la gente entienda que es necesario morir para vivir. Es necesario renunciar a ellos, menguar para que el Señor Jesús crezca. No son templos con aire acondicionado y no estoy en nada en contra de eso. Pero no son templos con alfombra roja ni tremendos equipos de sonido. Es bueno, no tengo ningún problema. El tema es cuando todo empieza a girar alrededor de lo que se ve, de lo que se tiene. Cuando tenemos un líder que sale en la televisión, que es influyente, ¿no? La nueva palabra de moda. Ser una iglesia influyente. Y está bien, pero influye la cruz. No influyas dinero, no influyas en éxito humano. Influye en que si van a tener dinero, que sea para bendecir, como dice la palabra. Cuando la Biblia habla de que si alguien es prosperado financieramente, es para bendecir el cuerpo de Cristo, para sembrar en la obra de Cristo, no para hacerse multimillonario y ya está, ¿no? Entonces tú puedes tener, hermano pastor, si estás oyendo, una iglesia de 20, 25 gentes o 100 gentes. Pero si esta iglesia está entendiendo el verdadero significado del evangelio, si esta gente está entendiendo el significado de la cruz de Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino Cristo vive en mí. Cuando la gente entiende que Jesús dice, si alguno quiere venir y seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Si tú tienes 15 miembros en tu iglesia y uno se duele por la tristeza del otro y ayuda, y si uno maneja kilómetros en medio de un tráfico para llevar una despensa, comida a una familia que lo necesita. Si tienes 10, 12, 17, 25 personas, pero esta gente está caminando, es capaz de perdonarse, es capaz de amarse, es capaz de pedirse perdón. Cuando los esposos son capaces de valorar a sus esposas, tratarlas como a vaso más frágil, como dice la carta del apóstol Pedro, entonces estás teniendo un éxito que la Biblia nos enseña a tener. Entonces estás caminando bajo la voluntad de Dios. Pero ¿de qué te sirve tener 3,000 sillas llenas y corazones vacíos? ¿De qué nos sirve tener especializaciones en sonido y en luces cuando la gente ni siquiera sabe si Esdras es un libro de la Biblia o no? ¿De qué nos sirve tener todo materialmente hablando si la gente ni siquiera sabe si Cristo va a venir otra vez o qué va a ser primero, si la boda del Cordero, si el milenio? Estás enseñándole a la gente. Ese es el éxito que la Biblia nos enseña. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le contestó Dios a Pablo. Es tiempo de que la iglesia vuelva a la cruz, a las Escrituras y a Jesús. Si tú vas a tener
un sonido profesional, luces en tu local de la iglesia, está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Si tú vas a tener aire acondicionado, alfombras, butacas, está bien. Pero encárgate de que la gente entienda que eso no es lo más importante. Que lo más importante es vivir para Cristo. Si tus músicos van a ser profesionales, cuida de que el corazón no se les profesionalice. Porque el problema es que pueden ser muy profesionales en sus instrumentos, en sus técnicas, en su educación musical. Pero el problema es cuando el corazón se les profesionaliza y se les enferma y ya no son capaces de ver al otro que no sabe tanto como ellos como un hermano. No son capaces de ayudarse. La palabra dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Es un tema de humildad. Y no nos dejemos engañar por las frases modernas de estas corrientes falsas, antibíblicas, sectarias, de muchos que dicen que tienes que ensancharte y ser miles, y si tus miembros no tienen carro del año, quién sabe que tengan la salvación. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Así que ánimo, caminemos por la senda angosta, cuidémonos de no pecar o pecar lo menos posible. Ese es el éxito de una iglesia, vivir como Dios quiere que vivamos. Y si el Señor nos da un crecimiento numérico en algún momento, que sea para que más gente conozca del verdadero evangelio de Jesús. Y si en algún momento como líderes, como pastores somos conocidos, que sea para reflejar la luz de Cristo, no para reflejar nuestro nombre y nuestro título. Eso no tiene nada que ver. Y logremos y esforcémonos por lograr ser aprobados. Que no vaya a ser usted y yo que escuchemos las palabras aquellas: discúlpenme, no los conocí nunca. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. No, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sino que las palabras que anhelemos escuchar de nuestro Señor sea: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.